Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Expreso Cabezón, con su anfitrión Jorge Cabezón, y gracias a la facilitación de RH Management, podemos seguir entregando ciertas ideas y ciertas perspectivas que ojalá sirvan para que cada uno pueda ir generando sus propias reflexiones y sus propios juicios. Como sabemos, nuestro programa habla de lo que es la importancia del propósito, de la ética y de cómo éstas influyen en las transformaciones. Y claro, las transformaciones no son generalmente por combustión espontánea, son fundamentales para poder evolucionar de mejor forma, ¿sí? Pero hay un elemento que es muy importante, que tiene que ver con el liderazgo y cómo el liderazgo y la ética están íntimamente relacionados. Y para poder conversar de esto, tenemos a un gran invitado que tiene ya 30 años de carrera dentro de nuestra Armada y es el capitán de navío don Alberto Guerrero García. Estoy muy agradecido que Alberto esté acá porque más allá de su experiencia dentro de la Armada de Chile, él ha sido muy estudioso, muy dedicado, y él ha tenido la oportunidad también de participar en contextos del mundo civil, entendiendo la relevancia de que hay ciertas bemoles y ciertos elementos que bien vale la pena poder estudiar, entender, para poder ver por qué es relevante los liderazgos y por qué no da lo mismo la forma en que los llevemos adelante, cómo agreguemos valor al bien común, porque eso nos va a mostrar cuál es el efecto final de las transformaciones que hemos venido hablando. Quisiera destacar que Alberto actualmente cumple el rol de jefe del Departamento de Planes de la Subsecretaría de Defensa del Ministerio de Defensa Nacional y ha tenido varios mandos hasta este punto y también le ha tocado poder hacer clases y poder tener estudios tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Por ejemplo, en el US Naval War College, y un elemento que creo que también es una fuente de orgullo y que muestra cuál ha sido la evolución de estos profesionales de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestra Armada en particular, al haber sido elegido ya en el 2008 como uno de los 100 jóvenes líderes de nuestro país. Es un gran orgullo tener a Alberto. Alberto, muy bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Muy amable por la invitación y la verdad que muy contento de estar acá en el canal y poder hablar de cosas que, como tú dijiste en tu introducción, son transversales a toda la sociedad moderna. Liderazgo, ética, transformación, capacidad de adaptarse, son transversales a toda organización e institución, ya sea en mi caso Fuerzas Armadas, pública o privada. Y hay cosas que son transversales. Y de las cosas que tú mencionaste, efectivamente, hay muchos think tanks, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, que hacen esta comparación de un estudio académico con la praxis que va asociada al liderazgo y las buenas prácticas, porque creo que una parte fundamental de la sociedad es que una buena práctica de liderazgo es una relación saludable y fructífera entre el que asume el rol del líder y el equipo de trabajo. Así que muchas gracias por la invitación y encantado de conversar de este tipo de cosas. Muchas gracias, Alberto. Alberto, y quería partir por preguntarte, ¿cuál es tu mirada, tu perspectiva de que si los líderes nacen o se hacen? Oh, mira, la verdad es que es una pregunta que creo que es más antigua que desde el estudio del liderazgo. Y yo creo que en mi tiempo, en mi experiencia, yo diría que el líder nace, pero también se hace. Y eso lo mezcla las dos. ¿Por qué? Hay gente que nace y que uno podría decir que en forma natural tiene un carisma, una cercanía, una empatía especial con la gente que uno en forma natural tiende a seguirlo. Pero en algunas cosas, una persona puede ser un líder natural deportivo, un líder natural en la ciencia, pero no quiere decir que ese mismo líder sea aplicable sus capacidades en otro campo de acción. Por ejemplo, cuando uno estudia el caso de Steve Jobs, que uno no podría negar que es un líder, pero cuando uno estudia su historia, al principio nadie quería trabajar con él, porque tiene una personalidad tremendamente competitiva, obsesiva de algún tipo de cosas, hasta que él logra un nicho, un campo de acción en que sus virtudes, sus capacidades inspiran a otros a trabajar. Y eso se replica en todo tipo de cosas. Por lo tanto, el estudio sistemático, formal del liderazgo, creo que es una herramienta que permite uno ir adaptando a su estilo personal
herramientas que permiten realmente llegar a cumplir las metas. Yo cuando hacía clases de liderazgo y he hecho algunas charlas, explicaba que uno coloca en Google liderazgo y van a aparecer, no sé, 1000, 2000 sitios de liderazgo. Si uno coloca leadership, son 10 o 20 veces más la cantidad de sitios que estudian liderazgo. La cultura anglosajona es un estudio mucho más profundo de las técnicas de liderazgo y hace la distinción lo que es un líder de un gerente. Hablan de liderazgos tóxicos. Hay cosas que nosotros no siempre incorporamos en nuestra realidad y que yo creo que a la larga el estudio, la praxis, el intercambio permiten mejorar las técnicas y llevar que un líder que a lo mejor no tiene esas condiciones naturales de otro, sí las puede aplicar y llegar a cumplir sus metas, sin ninguna duda. Y Alberto, y en esa línea, ¿tú sientes que, o sea, es tema y es relevante diferenciar aquel persona a la cual definimos como líder versus al tipo que podemos definir como el jefe, el que toma las decisiones? ¿Hay Bueno, diferencia o tiende a ser lo mismo? Lo que recibimos, el producto de ese ejercicio, ¿cómo lo visualiza? mira, yo diría que hay una frase del Walton Institute de la Universidad de Pensilvania que lo refleja todo. Liderazgo es una relación, porque uno lidera personas. Un administrador, un gerente, administra recursos materiales. Y esa es la diferencia fundamental. Es evidente que el gerente general, un CEO de una empresa o una industria grande, tiene que tener ambas habilidades, administrar recursos y personas, pero las herramientas para ocupar son distintas. ¿Ya? Vuelvo a decir, uno se relaciona con personas. Uno siempre le enseña en la Armada o cuando estudia liderazgo que si uno va a liderar un grupo de 10 personas, uno tiene 12 desafíos. Cada persona en sí mismo es un desafío porque es única en su esencia y yo tengo que establecer ese vínculo de influencia, de confianza, de cercanía, de ponerme sus zapatos para obtener su máximo potencial. Ahí tengo 10 desafíos. Después tengo el desafío de la dinámica de grupo. ¿Cómo este grupo reacciona? Para aquellos que son profesores, que repiten su clase año a año, les debe haber pasado que cuando se enfrenta a una clase nueva, la misma clase que el año entero fue exitosa y fue dinámica y entretenida, con un grupo distinto no logra esa comunicación. Y eso obliga a adaptarse. Y el último desafío es consigo mismo. ¿Cómo adapto mi estilo, mi forma de acercarme cuando la dinámica de grupo ha cambiado? Y eso creo que es fundamental. En recursos uno siempre busca eficiencia, uno siempre busca maximizar los resultados. En el tema humano no es lo mismo. ¿Ya? Uno tiene que lograr influir positivamente. Yo creo siempre digo que un líder bueno es cuando logra no estar físicamente en el lugar y que la organización siga cumpliendo los estándares y esa cultura valórica organizacional que la construyó. Creo que eso es muy importante. ¿Y cómo sientes tú, Alberto, si puedes compartir con nosotros? Porque generalmente uno sabe mucho del mundo civil, digamos, cuando hablamos de los liderazgos, entendiendo estas diferencias culturales que tú hablabas del mundo anglosajón, que al parecer está mucho más preocupado de, ¿no es cierto?, de las características de los liderazgos que en habla hispana, al parecer. Por lo menos, ¿no es cierto?, pensando que puede ser un predictor la cantidad de páginas que pueden haber. ¿Y cómo sientes tú que ha sido la evolución o cómo te ha tocado a ti vivir la evolución dentro de lo que tú hoy en día tienes, que tienes un rango y un cargo súper relevante y trascendente, de lo que te tocó vivir desde joven? ¿Ha habido una evolución o sigue siendo el mismo tipo de liderazgo en nuestra Armada? O sea, yo creo que si fuera el mismo tipo de liderazgo, la Armada habría perecido y habría desaparecido. Yo creo que muchas veces uno confunde tradición, costumbre, el ethos de la institución con estático y que no evoluciona y que no cambia. Claro. Que es cierto, las Fuerzas Armadas son reconocidas como conservadoras, tradicionales, pero yo lo voy a explicar de la siguiente forma. A mis hijos, yo siempre les he dicho que como papá les puedo asegurar dos cosas. Uno, les voy a heredar un buen nombre dentro de mi alcance y la mejor educación que yo pueda darles. ¿Pero por qué? Porque resulta que el buen nombre viene asociado al patrimonio de la familia. ¿Quién ha sido esta familia? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Dónde hemos estado? ¿Qué nos ha hecho crecer como familia? Eso, ellos son custodios de este patrimonio que uno les lega a ellos. Esa es la historia. Pero la buena educación les entrega las herramientas, las capacidades para adaptarse al mundo que les toca vivir y poder evolucionar y ser exitosos en lo que desean emprender. La Armada es lo mismo, la Fuerza Armada. El liderazgo de joven al liderazgo en grados más superiores
es distinto, va evolucionando porque las metas y los desafíos que uno enfrenta son distintos. En la Universidad de Cranfield, y disculpa que haga los ejemplos, pero efectivamente cuando uno todo hablaba de la parte civil, el estudio anglosajón coloca en frases muy pragmáticas y explica en forma muy clara cuáles son las fortalezas. Las habilidades y fortalezas del mundo de las Fuerzas Armadas de cualquier país es muy fácil de transferir al liderazgo civil, porque son cosas que son valóricas y que son fundamentales y que lo otro es una praxis. Voy a explicar. Cuando uno ingresa a las Fuerzas Armadas, el sistema es duro, pero ¿qué es lo que está buscando uno? Uno está tratando de buscar carácter, porque una característica del líder es que en momentos de crisis, cuando la adversidad está enfrente, tenga la fortaleza interna de superar, inspirar y generar la confianza para que lo sigan. Eso pasa en cualquier lugar. Esos líderes que realmente están preparados para momentos de crisis es importante. Pero ese resultado es fruto de un trabajo que comenzó mucho tiempo antes. Hoy hablamos de que un liderazgo positivo tiene que influir bajo un marco que fija la ética. La ética me permite distinguir el bien del mal, de la empatía. ¿Qué es lo mejor para el grupo humano que me toca liderar y no necesariamente para mí? Eso es un desafío importante. Entonces, cuando uno es más joven, el liderazgo es mucho más cercano. Es un grupo más reducido, la esfera de influencia que uno tiene es más pequeña, pero uno se preocupa del más mínimo detalle. ¿Para qué? Para saber con la mirada que esa persona está rindiendo, tiene un problema que uno puede actuar. Porque la principal obligación de un líder es con su gente. Tiene una meta por cumplir, pero es con su gente, con la persona que trabaja. Y eso está. En la medida que uno va avanzando, obviamente uno se distancia del grupo porque tiene una esfera de influencia mucho mayor. Por tanto, el liderazgo tiene otro estilo. Uno requiere mayor reflexión, mayor capacidad de comunicarse. Viendo el tema de las Fuerzas Armadas que tú decías, cuando yo entré no existían las redes sociales. Hoy por hoy, si la Armada no estuviera inserta en ese mundo, queda totalmente excéntrica y ya deja de poder comunicarse. Y ese es un factor fundamental de un líder, comunicar sus ideas, comunicar, buscar formas de adaptarse, cómo traspasar la reticencia natural al cambio de la gente. Toda organización y toda persona es reticente al cambio. La zona de confort que uno tiene le permite obviamente estar tranquilo. Y cuando él quiere innovar, siempre hay un riesgo asociado. Y esa aversión al riesgo, esa aversión al peligro de cambiar algo que no se ha hecho nunca, bueno, es el líder que tiene que tener la capacidad de él adaptarse y después convencer y en el camino ir trabajando juntos para alcanzar una meta. Y ahí está la gracia de adaptarse. Y eso es indiscutible. ¿Ya? Por lo tanto, hay un paper que salió hace muchos años en la Universidad de Harvard que decía que algo transversal de todos los CEO del mundo es que diariamente dedicar un tiempo para ellos, para pensar. Algunos llegaban temprano en la mañana, otros no tenían reuniones, pero ese tiempo, esa hora, 2 horas que dedicaban solamente a pensar, les permitía tener la serenidad de seguir avanzando. Eso nosotros en la Fuerza Armada lo practicamos todo el tiempo. Uno siempre tiene que buscar que toda decisión se tome al más bajo nivel posible. ¿Para qué? Para que mientras más arriba yo tenga más tiempo para evaluar, discernir y tomar la mejor decisión, porque sus implicancias son tremendamente relevantes. Impecable, muchas gracias Alberto. Y llevando un poco a un plano que también es importante, a ti te tocó vivir la incorporación de la mujer con, digamos, al 100% como tiene que ser, ¿no es cierto? Partiendo en la escuela naval y en las Fuerzas Armadas mismas. En esa evolución de los liderazgos, digamos, ¿cuál ha sido el impacto también de tener compañeras, una mujer compañera al lado que también puede ejercer ese liderazgo? ¿Se ha visto favorecido el tener esa mirada complementaria tan necesaria? O sea, a mí no me cabe ninguna duda que el aporte de la mujer ha sido positivo. Las instituciones armadas han ganado incorporando mujeres en el trabajo diario. ¿Pero por qué? Porque partiendo de la base que hombres y mujeres somos distintos en muchas cosas, ¿ya? Entonces es una suma de factores positivos. Hay Claro. sensibilidades, hay percepciones. Ese uno dice, eso yo no me habría dado cuenta. Los hombres son mucho más, yo podría decir la palabra no es básico, pero somos mucho más pragmáticos, somos mucho más directos. Las mujeres siempre son mucho más, tienen la capacidad de evaluar de mejor manera. Y eso cuando uno tiene un grupo de trabajo, uno suma habilidades más que restar problemas. Al contrario, las relaciones laborales, las relaciones personales son parte de la vida. Lo que sí pasaba antiguamente es que en el caso de la Armada, en espacios confinados es más difícil la interacción. Por Claro. ejemplo, el típico ejemplo que uno coloca siempre son los submarinos, porque es un espacio confinado físico, pero es la única limitante que uno podría decir una complicación.
Pero el resto, habiendo comandado mujeres durante varios años, ¿ya? Y teniendo excelentes resultados, excelentes competencias, muchas veces uno escuchaba ese consejo extra. Porque yo, tomando un poco el ejemplo de las Fuerzas Armadas, muchas veces uno tiene la percepción de cuando el comandante, el general, el almirante dice cualquier cosa, automáticamente la obediencia es ciega y uno lo sigue. Al contrario, las Fuerzas Armadas ejercen un liderazgo reflexivo, un liderazgo con propósito. En la medida que yo logro transmitir ese mensaje y la gente lo hace propio, entonces es un valor positivo que la sinergia crece, ¿ya? Y esto es una opción que va avanzando en forma coherente y continua. Cuando uno no logra eso, ¿ya? La verdad es que por muy militar que sea la organización, no alcanza las metas. O sea, yo siempre le exigí a mi gente y les dije que toda decisión que yo tomara iba a ser fruto de una reflexión que yo pensaba que era lo mejor para la organización. Pero que si yo estaba en desacuerdo o que mi decisión era equivocada, yo tenía la obligación, el deber, la lealtad, que es muy importante, la ética profesional de decirme, ¿sabe qué? Esta decisión no está funcionando. Y yo tengo la oportunidad de reevaluar, ¿ya? Y ver cómo se ajusta la decisión. Y ese diálogo, cuando uno incorpora a la mujer, se enriquece. Porque efectivamente hay consideraciones que uno no siempre tiene, ¿ya? Es imposible tener toda la información disponible. Y para eso, el team que dirige, el team que asesora, pone sobre la mesa cada uno de los argumentos importantes para que la decisión que tome quien ejerce el liderazgo sea la más informada y ojalá la que tenga la mejor prospección de ser más exitosa. Y entendiendo, Alberto, la importancia, ¿no es cierto?, como tú lo planteas, que en el fondo tiene que ver con un tema de respeto profundo a todas las personas que componen el equipo, ¿no es cierto? Y acabas de comentar el elemento de la ética. ¿Cómo visualizas tú el lugar que ocupa la ética en el desarrollo de estos liderazgos? Porque obviamente una persona que entra cuando era subteniente no es lo mismo cuando es capitán de navío, pensando, ¿no es cierto?, en el impacto de las decisiones que va tomando en esa misma línea que tú comentas. ¿Qué rol va cumpliendo la ética, por lo menos a nivel de, por ejemplo, en el desarrollo de virtudes, por ejemplo? O sea, yo creo que hoy por hoy hablar de liderazgo sin ética es un sinsentido, ¿ya? La verdad es que el liderazgo es simplemente la forma, como yo decía, de establecer la relación con un grupo humano y partir del punto A al punto B, cual sea que éste llegue, ¿ya? Y fomentar y obtener el máximo fruto de cada uno, que cada uno sienta plenitud y que actúe en forma, yo decía, positiva en términos de lograr esta meta o este desafío que queremos alcanzar. Pero la ética sienta los límites. La ética me permite distinguir del bien del mal. Va mucho más allá de un reglamento, incluso va más allá de una ley. Es decir, cuando yo por respeto a esa persona, mi ética profesional me lleva a tomar una decisión. Cuando uno ejerce liderazgo, es evidente que uno tiene una situación de autoridad. Y la autoridad mal encausada, mal encaminada, puede generar efectos tremendamente nocivos en un grupo humano. Es la ética que me dice empatir, tener la empatía necesaria con esas virtudes cardinales que son aplicables a cualquier organización. Tú dijiste el respeto fundamental, la honestidad, la lealtad, el trabajo en equipo, el compañerismo, el tener la capacidad de formar. Si uno ve, llevando un ejemplo básico, una familia en sí tiene esos vínculos de relación, ¿ya? El papá, la mamá, siempre está buscando formar a una mejor persona. Y su primer instrumento es su patrimonio histórico, su cultura, además de los valores que le entrega la ética. Entonces, ajustar, tener el adecuado balance de alcanzar metas, pero esto no es todo vale para alcanzar la meta. Eso no es aplicable, ¿ya? Entonces, yo tengo que tener la tranquilidad y la honestidad personal y humana de que estoy liderando un grupo de personas que la ética me va a permitir tomar la decisión correcta y la buena decisión. No necesariamente llegar y administrar de la mejor manera posible. Entonces, yo creo que la ética es fundamental hoy por hoy. Dentro de los centros de liderazgo internacionales todavía no se llaman centro de liderazgo. Centro de liderazgo y ética, siempre está la combinación de los dos, ¿ya? Porque uno va marcando las pautas, ¿ya? Entonces, en las culturas que van evolucionando, uno tiende a pensar algunas veces que las modas generan valores, y ahí yo discrepo mucho. Yo creo que los valores fundamentales trascienden la barrera del tiempo. Ser honesto hace 100 años o ser honesto hoy día sigue siendo exactamente lo mismo, igualmente relevante, ¿ya?
Con los millennials no cabe esta frase, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Que Eso es la un habíamos sinsentido, escuchado antes, harta. ¿ya? No me cae ninguna duda. Y yo creo que es una fortaleza, cuando tú hablas de las mujeres, de la incorporación de los millennials. Los millennials son tremendamente severos en ese sentido. Porque Mm. buscan, oiga, usted me dice A, pero hace B. Entonces, ahí volvemos a una regla fundamental del liderazgo. El mejor liderazgo es que uno lidera por ejemplo, dando el ejemplo de cuál es la conducta correcta a seguir. Yo aquí tenía un libro que te lo voy a mostrar en pantalla, que no es de hacerle propaganda, pero de los All Blacks, aquellos que les gusta el rugby, que se llama Legacy. ¿Ya? Y ahí tengo aquí varios más. Una habla de la Royal Navy, también de los pechos de Estados Unidos. Pero cuando el capitán de un equipo lidera a su equipo en la cancha, cuando lidera, por ejemplo, es un capitán que llena los corazones de sus personas. ¿Por qué? Porque ven el sacrificio, el empeño y el esfuerzo, y eso inspira. Y eso es la clave hoy por hoy del liderazgo moderno, inspirar e influir positivamente. Y con eso uno gana la confianza de las personas. Y por eso que todo ese tipo de cosas, esos pequeños valores, nacen de la ética. Entonces, efectivamente hay una ética personal, una ética profesional, pero los valores que son los pilares de esa ética trascienden la barrera del tiempo, así que yo plenamente concuerdo con tu comentario. Qué bueno, Alberto, muchas gracias. Y como para ir ya cerrando, acuérdate que el expreso es el cafecito cortito, ¿no es cierto?, en este viaje. Te quería también aprovechar de consultar a Alberto, ¿no es cierto?, y para conocer cómo en esa línea de estos liderazgos que han ido también transformándose y potenciándose en nuestras Fuerzas Armadas. ¿Cómo tú visualizas hoy en día los desafíos actuales, el rol que cumple? Porque eso a veces uno, claro, piensa que la persona que no ha tenido mucho contacto puede pensar, ve las armas, la cosa más, ¿me entiendes? Como de ir a la guerra, entre comillas, pero sabemos que es mucho más amplio. Entonces, también creo que es importante poder dar a conocer todos los roles y toda la relevancia y el impacto que tiene en nuestro país todo este esfuerzo mancomunado. Mira, yo creo que te voy a hacer una respuesta. Cuando estaba en Estados Unidos, una alumna de MIT que estaba haciendo un doctorado, que su doctorado era relacionado con la reconstrucción de un país después de un desastre natural. ¿Ya? Y tenía casos de estudio. Estudió el caso de Haití, estudió el caso de Nepal, estudió un caso en África y el caso de Chile y Japón para ella eran emblemáticos. Y ella decía, ¿cómo un país como Chile, que tuvo un terremoto en 2010 tan brutal, seguido un tsunami, desafortunadamente hubo gente que murió, pero en términos de magnitud, para el tamaño del terremoto y el tsunami comparado con Japón fue mucho menor, y Chile a los pocos meses ya estaba en funcionamiento. Y esto llegó a una entrevista conmigo y la verdad es que la conclusión que llegamos mutuamente fue, en Chile las Fuerzas Armadas tienen un abanico de funciones que cumplir. Las mismas elecciones populares, alcalde, presidente, diputado, son vigiladas y custodiadas por Fuerzas Armadas. Todo el mundo sabe que ante un terremoto o un tsunami, a las pocas horas las Fuerzas Armadas van a salir para qué? Dar seguridad, tranquilidad y tomar las acciones necesarias para que el país y las personas puedan recuperar su condición al mismo tiempo. Los incendios en Valparaíso. Y cada uno de estos ejemplos, nosotros conectamos la presencia en la Antártica, en Isla de Pascua, en lugares más aislados del territorio. Yo vengo llegando hace poco, estuve en la frontera norte y uno veía cómo la Fuerza Armada y Carabineros y otras personas, en los lugares más recónditos del país, ahí estaban haciendo soberanía. Y ahí es cuando uno dice, bueno, ese chileno que tiene familia y que viene de la misma sociedad que somos todos, que ahora ocupa uniforme, fue formado y preparado en ética, en valores, en carácter, para estar ahí cuando uno requiere. Yo no siempre me gustan ejemplos personales, pero cuando yo estaba comandante de una fragata, años atrás me tocó la lamentable tarea de ir a la rebúsqueda del avión de la Fuerza Aérea que cayó en el Paso Drake años atrás. ¿Ya? Pero la orden nos llegó a las 2 de la mañana, de un día miércoles 8 de diciembre, y nosotros zarpamos con 200 personas 4 horas después y volvimos 40 días después. Navidad, Año Nuevo, graduaciones del colegio, fiestas especiales, celebraciones familiares importantes, pero la gente entendió que el propósito, la meta que teníamos, el objetivo, iba más allá de los intereses personales. Ese sacrificio en pos del bien de la sociedad es importante.
Había familias de chilenos que habían perdido familiares que alguien necesitaba que apoyarlo y buscarlo. Y la gente lo cumplió. Y esa función que cumplen diariamente todos los miembros de las Fuerzas Armadas en sus distintos ámbitos de acción, es lo que a nosotros nos motiva a seguir avanzando. Por eso que uno dice que el liderazgo efectivamente puede que el estilo cambie, pero la raíz, el pilar fundamental que conecta cada uno de estos puntos es transversal a cualquier actividad. Y eso es lo que nos fortalece mucho. Entonces, a tu pregunta, claro, las instituciones armadas tienen una gran tradición, un gran patrimonio. Es un legado histórico. Nosotros somos custodios de esta tradición, que la recibimos, nosotros no la formamos. Nos heredaron todos los años de historia de Chile como país. Y hoy por hoy tenemos que tomar las herramientas que nos entrega la formación para adaptarnos a la tecnología, la educación, el estudio, la relación con toda la civilidad, para ir evolucionando y adaptando a la sociedad, pero siempre cuidando ese valor fundamental que es el bien de todos juntos. Y por eso creo que es muy importante, como tú decías, retomando, que el liderazgo es la relación que permite infundir esa confianza para llegar a la meta, y la ética es la que permite los valores fundamentales para lograr esa confianza y ese ejemplo hacia quienes dirigimos. Muchas gracias, Alberto. Y para ir cerrando, Alberto, te quería pedir o proponer si tienes algún mensaje a propósito de las vocaciones, que ha sido regular con los distintos invitados, un mensaje que te gustaría dejar para los jóvenes que están actualmente pensando en a qué me voy a dedicar en la vida, un mensaje que a ti te gustaría dejar, ¿no es cierto?, esta oportunidad, pensando en alguien que pueda estar queriendo tal vez o tenga la duda, oye, tal vez me gustaría ser parte de las Fuerzas Armadas o es interesante qué rol cumple. ¿Tienes algún mensaje que puedas compartir con nosotros, Alberto? Mira, yo te diría que tú partiste la frase diciendo, ¿el líder nace o se hace? Yo creo que cuando uno tiene esta pregunta y uno quiere ser líder, lo invito a entrar a las Fuerzas Armadas, porque a uno le van a enseñar desde el punto más básico a cómo liderar un grupo humano, en valores, en virtudes, en distintas tareas. Esta es una profesión, es una vocación apasionante, que cubre un amplio espectro de novedades. Es dinámica. Yo creo que a pesar de que mucha gente podría pensar, el cambio es parte natural de mi vida. El cambio de ciudades, de rubros, de funciones, la capacidad para adaptarse a distintos desafíos y cada uno de ellos se va probando y capacitando. Y es un círculo virtuoso. Nosotros cada vez que tomamos a una persona la vamos capacitando para las metas que va a cumplir. Y en la medida que sube y crece, hay que nuevamente capacitarla. Nuevas herramientas, nuevos trabajos, nuevo tipo de aproximaciones que le permitan realmente cumplir y satisfacer lo que se espera de esa persona. Y eso es un desafío diario, permanente. Yo creo que no hay nada más apasionante de poder trabajar con personas y poder formarlas en pos de un bien común, ¿no? Y eso yo creo que las Fuerzas Armadas, en particular la Armada, pero lo mismo hacia la otra rama, es parte de nuestro reto fundamental. Nosotros lideramos personas en beneficio del país y de nuestra sociedad. Y eso te lleva a los más recónditos lugares del mundo. Yo tengo la fortuna de conocer Chile desde el hito tripartito en el norte hasta la Antártica, pasando por la isla de Pascua. Conozco las realidades y eso ha sido, no solamente soy yo, hemos muchos que hemos estado en esas partes. Conocer la realidad, sentarse a conocer y hablar con una persona. ¿Quién es usted? ¿Cuáles son sus problemas? Esa cercanía que después uno dice, bueno, ¿y cómo colaboro y trabajo con ella en beneficio de todos? Así que, si fuera por mí, lo invito a quien tenga la duda de aprender de liderazgo, de aprender de compañerismo, de trabajo en equipo, a iniciar la Fuerza Armada. Es una carrera apasionante y que cada día le va a traer una sorpresa y un nuevo desafío. Así que muchas gracias por tu invitación, Jorge, ha sido un placer y por favor, cuando quieran conversar, cuando quieran hablar de este tipo de temas que realmente nos llena el alma, encantado de acompañarlos. Muchas gracias, Alberto. De verdad, ha sido un honor que seas parte de este Expreso Cabezón y, por supuesto, desearte todo lo mejor a futuro. Entiendo que vienen desafíos en esa línea del dinamismo, vienen desafíos importantes hacia adelante, así que estoy seguro que te va a ir muy bien y por muy bien me refiero que tanto para ti como para la familia y los compañeros de trabajo va a ser algo muy positivo y trascendente. Así que desearte, por supuesto, todo lo mejor y que sigamos viento en popa, pues, querido. Muchas gracias, Jorge. Y nuevamente reitero el agradecimiento por participar en tu programa. Fue un éxito. Muchas gracias, muy amable. Adiós. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Bueno, queridas amigas y queridos amigos, y así finalizamos este capítulo, que espero sea interesante para que ustedes puedan entender una perspectiva distinta y cómo esto influye
en las verdaderas transformaciones que necesitamos, como hemos hablado, a nivel individual, pero más que nada para nuestra sociedad, nuestra cultura. Así que muchas gracias y les mando a todos un gran, gran abrazo.